La campaña de la cosecha de este año parece repetir el patrón del año 2023 por las inclemencias meteorológicas y también por la situación que presenta el grano de cada uno de los cultivos. Para nosotros esta semana ahondar mucho más en cómo ha comenzado la campaña y sobre todo hacer una radiografía de la comarca del Jiloca, hemos querido llamar a los representantes sindicales que ya están conmigo en esta mesa de Calamocha Noticias, porque también queremos conocer cómo afrontan a agricultores y en este caso los sindicatos pues estos próximos meses de esta campaña, como decimos, de cosecha. Aquí en la mesa tenemos de forma presencial a Vanessa Polo, ella es representante de UPA aquí en la zona del Jiloca, UPA Aragón. Vanessa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Esther Rubio, que ella es la corresponsable comarcal, además de responsable de jóvenes de UAGA. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también nos vamos directamente, en este caso a videollamada, al presidente de Asaja Teruel, José Manuel Cebollada. José Manuel, buenas tardes, bienvenido una vez más a Calamocha Noticias. Bueno, este 2024 parece que se está repitiendo la situación del pasado año. ¿Cómo está siendo este arranque, estas primeras jornadas de la cosecha? Vanessa, Esther, empezamos por vosotras. Pues muy preocupante, como comenta, repetimos patrón. Volvemos a estar en un año de tremenda sequía. Y pues sí que es cierto que aunque este año nos está dejando afrontar la campaña un poco mejor que el año pasado por el tema de que el año pasado prácticamente se cosechó en verde por el crecimiento de las hierbas con las últimas lluvias que hubo, este año ese problema es menor, pero acarreamos una sequía muy acuciante en toda la comarca. Vanessa, supongo que al final ocurre lo mismo en diferentes zonas de nuestra comarca. Esther está más asentada, vinculada en la zona de Gallo Canta, pues es limítrofe comarca Campo de Daroca con comarca del Jiloca. Monreal del Campo. Sí. Corregimos, Monreal del Campo. Vanessa, ¿cómo se está afrontando también y cómo se ven las expectativas? La campaña de este año no es similar. Podríamos hablar que en algunas circunstancias en vez de 400 vamos a tener 600 de media, bueno, pero es prima hermana. Y luego el patrón ha sido bastante cruel, porque encima en aquellas zonas o en aquellas partes donde había una poca mejor cosecha, que estaríamos hablando de poder sacar en una parcela 1000 kilos, pues son todas esas zonas donde desgraciadamente las tormentas de pedrisco han caído a lo largo de este mes de junio, ¿no? Con lo cual la zona está en una situación bastante crítica y el enfermo está bastante enfermo, ¿no? Por eso, porque pues las producciones van a ser unas medias muy bajas, el grano, bueno, no está siendo demasiado bueno, sobre todo en lo que hemos cosechado, que es cebada principalmente, que es el cultivo que más adelantado va. Trigos, centenos están empezando o se van a empezar a cosechar ahora, y ahí se teme que la situación sea todavía mucho más preocupante, ¿no? Y luego, pues bueno, las avenas, pues en una situación crítica total, pues porque no les ha dado tiempo ni a espigar, ni mucho menos a granarlo. Entonces, bueno, pues la crisis es grande. ¿En qué porcentaje estaríamos hablando que se ha agravado, bueno, pues en este caso, la situación con respecto al pasado año? Si es que ha sido mucho peor, porque luego también depende qué sectores, ¿no? Pues también ha afectado. Mencionabas a lo mejor pues esos 400, 600 frente a otras zonas que a lo mejor llegan a esos 1000. ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? Y también diferenciando... Yo porcentaje no te podría decir en este momento, Sergio. O sea, mira, no, Adrián, en este momento no, yo porcentaje para decirte tal porcentaje no, pues porque la campaña no ha terminado. O sea, hay zonas que incluso están empezando o llevan poco tiempo, ¿no? Porque el año pasado se empezó a cosechar antes, ¿vale? A pesar de que estaba verde, el grano estaba más seco y las lluvias fue lo que hizo sacar hierba. Este año esa situación, como decía Esther, no la tenemos, pero empieza. ¿Vale? Pues porque hemos tenido tormentas en los últimos días y ya empiezan a aflorar esas malas hierbas, sobre todo en esos cultivos pues que todavía faltan por cosechar. Pero realmente esto sería todo el corredor, o sea, todo lo que es la parte del corredor, toda la parte que pega a la laguna, como tú bien has dicho. Si entráramos en el campo de Daroca, pues ahí
la parte que nos pega, ¿no? La Gueruela, la Anzuela, toda esa zona tiene zonas, hay zonas, y es mucho más fresca, pero tiene zonas un pelín mejores, que estamos hablando un pelín mejores, que podrían salir 1000 kilos. Pero lo que digo, de media, nosotros estamos rondando que la media va a ir en torno a esos 600 kilos de cebada. Lo otro, pues veremos a ver cómo termina. Y sí que creo que hay un sector que está más agravado en comparación con el año pasado, y es la ganadería extensiva. ¿Vale? Porque la ganadería extensiva el año pasado con las lluvias sí que tuvo pastos y hubo mucho rastrojo para alimentar el ganado, y este año pues esa situación de momento no se tiene. Entonces, pues bueno, yo creo que es un sector que está en una situación peor, y ahí en la provincia de Teruel tenemos zonas con unas afecciones incluso peores a lo mejor que esta, sobre todo para ganadería. José Manuel, ¿recuerdas haber vivido alguna campaña con estas cifras que estamos poniendo encima de la mesa? Bueno, pues están alineando los astros en contra del campo. No recuerdo, porque venimos de un año siniestro, como el año pasado, que fue el año peor de la historia, y este pues va a ser primo hermano, ¿no? Entonces el problema que tiene el campo ahora, pues lógicamente es de liquidez, y el problema de costes, porque nosotros cosecha no hemos cogido, pero la inversión ha sido la misma, y desde la pandemia todos sabemos lo que ha subido todo, y en el caso de agricultura y ganadería pues nos encontramos con una subida espectacular de todos nuestros productos, ¿no? De alrededor de un 30 o un 35%. Entonces, pues bueno, no hace falta ser matemático para ver que el humor en el campo, y sobre todo en la provincia de Teruel, pues está muy mal, porque pues bueno, lo que toca de fitosanitarios, combustibles, maquinarias, mano de obra, todo lo que necesita el agricultor o el ganadero, pues ha experimentado un precio increíble, y el no cosechar durante 2 años pues se va a ver en una situación muy crítica para poder hacer la siembra del año que viene, porque estamos hablando de que en todos sitios hay incorporaciones de jóvenes, en todos sitios te pilla con un tractor que se ha cambiado, una inversión que se ha hecho, y entonces el hacer frente a los pagos sin haber ingresos pues es una situación complicada, como te digo. Aún se agravia más cuando están las negociaciones de la sequía que tenemos, que ayer mismamente tuve una reunión, pues vemos que no termina de terminar la cosa, ¿no? Porque, pues bueno, tenemos un presupuesto de 6 millones de euros, que a lo mejor conseguimos que se suba un poquito más, pero lo vemos insuficiente, porque es el segundo año consecutivo, como te digo, y estas ayudas repartidas para el sur de Zaragoza, que también está afectado, y la provincia de Teruel, pues son insuficientes. Necesitamos que este equipo de gobierno nos apoye en esta situación, porque, como te digo, se verán situaciones complicadas para poder hacer frente con liquidez a la siembra que viene. Esperemos que la próxima semana o la siguiente, que nos emplazamos otra vez a la mesa de la sequía, se vea algo de color, porque nosotros lo que argumentamos desde Asaja es que el año pasado hubo ayudas para la sequía para toda España, y este año que solamente está afectado el Levante y la provincia de Teruel, no las hay, ¿no? Cuando realmente las zonas que están afectadas pues tienen el doble problema, porque es el segundo año, como te digo, consecutivo, y el problema que tenemos ahora, insisto, es de costes, ¿no? Entonces el no cosechar va a ser una situación muy crítica para la zona. ¿Cuál es la inversión que puede hacer o que le puede suponer a un agricultor pues una campaña normal, habitual? Pues vamos a poner en los últimos años, quizás también con ese aumento de los insumos, para poder tener constancia de esa comparativa de lo que os supone de gasto y lo que luego os puede llegar si es que conseguís algo de beneficio o simplemente pues equiparar la situación económica. Bueno, pues para que ponerte un ejemplo, mira, los abonos antes iban alrededor de 200 y algo euros por hectárea. Ahora no bajan de 400, 500, para ponerte el ejemplo, ¿no? Pero es que tenemos que tirar ese abono. Pero luego tenemos que tirar el nitrato, si no, no se cosecha, Olvídate, estos gastos son necesarios. Entonces, el nitrato, estamos hablando también que antes iba a 150, 160 euros tonelada, estamos hablando. Ahora estamos en 300, 400 otra vez, el doble. Pero es que, hablando de zona de cereal, como es la provincia de Teruel y nuestra zona ahora del Giloca de Calamocha, es que el cereal está bajando. Es que estamos hablando de 180, 190 euros tonelada, cuando hace 2 años se vendió a 360, ¿no?
Entonces este caldo de cultivo, esta es la tormenta perfecta para que el sector esté desesperado, para que, muchas explotaciones se vean abocadas a la desaparición o a tener que dedicarse a otra cosa, ¿no? Y esto es una labor social. Esto es lo que estamos solicitando nosotros ahora, porque se está hablando de despoblación, se está hablando de medio ambiente, se está hablando de todas estas cosas que se llenan los políticos la boca, y el agricultor y el ganadero tienen que estar en el medio rural para que esto funcione. Pero no va a poder estar en estas condiciones climáticas que tenemos encima. Con lo cual los gastos, te he puesto solo dos, el abono y el abono de invierno y los nitratos de primavera. Pero es que necesitamos los combustibles, necesitamos los fitosanitarios, necesitamos la maquinaria. ¿Tú sabes lo que cuesta ahora el hierro de cambiar un repuesto? Es una cosa increíble. Y la mano de obra de los talleres. Yo no digo que no la tengan que cobrar, porque todo está subiendo. Pero claro, nosotros nos encontramos en una situación en la que si nuestro producto no sube y encima no hemos cosechado y todo lo demás de lo nuestro está por las nubes, como os decía antes, no hace falta ser matemático para ver que la situación en el campo es desesperante y pues muchas explotaciones este año veremos a ver si se puede realizar la siembra. En materia... Estamos diciendo que venga el lobo. Es que el lobo está... En materia de precio, Vanessa, ¿cómo ha sido la evolución desde los últimos 5 años? Incluso vamos a echar un poco la vista atrás, pues antes de que llegara y aterrizara la pandemia, pues desde esos 2 años anteriores, 2018, vamos a poner, pues 6 años en adelante. ¿Precios coste o precios precio en general y luego también precio coste, que es lo que hablábamos. Precio cereal, como ha comentado José Manuel, tuvimos, el precio siempre ha sido los 180, 170, 190. Pues sí que es verdad que en los últimos años había una tendida del precio del cereal a la alza, 200, 200 y pico, 300, 360, incluso llegó a estar a 400 y pico los años de la pandemia y posterior. Pero a raíz de ahí el precio ha vuelto a caer otra vez en picado y por lo tanto tenemos unos precios de cereal de los años 80 que dicen. Entonces, es decir, el precio del cereal sigue estando muy por debajo de lo que debería de estar para poder asumir los costes de producción. Los costes de producción se han incrementado en un valor multiplicado por 4, ¿no? Porque todo vale más del doble de lo que valía hace 2 años. Por lo tanto, pues como decía José Manuel, esas cuentas no salen. Para poder hacer una hectárea rentable, que creo que era la pregunta, necesitarías alrededor de los 1.800, 1.900 euros kilos, al precio que va el cereal, para poder cubrir costes, y de ahí en adelante, pues empezaría a tener viabilidad, porque solamente para poder cosechar un campo, si no tienes máquina propia, que tienes que pagarle al señor, que como dice José Manuel, todo el mundo que trabaja tiene derecho a cobrar, pues ya solamente para eso necesitas 400 kilos. Claro, por lo tanto estamos hablando que ahora mismo las cifras, las expectativas que estamos poniendo encima de la mesa y que también escuchábamos en la noticia previa a la entrevista, pues se quedan por la mitad. Porque con Marcos Garcés, agricultor de Bañón, nos mencionaba pues esos kilos, a lo mejor en torno a 800, 1000, algunas hectáreas que sí que tienen mejor el grano, pero pues con las cifras de Vanessa es una pérdida de la mitad, para poder equilibrar un poco la balanza y no tener pérdidas. ¿Cómo afrontan los profesionales del campo, Esther, pues esta situación? Segundo año consecutivo que parece ser que simplemente hemos pestañeado y seguimos en el pasado 2023. Pues se afronta como se puede, porque la verdad es que hay situaciones que ya son de subsistencia. Sobre todo hay que tener en cuenta las explotaciones más vulnerables, las explotaciones que han iniciado, explotaciones de jóvenes, explotaciones que estaban con modernizaciones o con cambio de maquinaria e inversiones, que no es viable afrontar un segundo año en estas condiciones, y menos cuando las ayudas pues no son ni siquiera suficientes y no están bien dirigidas, no están llegando al punto donde tienen que llegar, porque las explotaciones más vulnerables al final se están quedando sin esas ayudas. Claro, porque estábamos hablando y recordamos también esa cifra que mencionaba José Manuel. Esta pregunta está abierta, como todas, a los tres, o sea, podéis intervenir cualquiera de los representantes sindicales, pero
Estamos hablando de esos 6 millones de euros repartidos entre diferentes agricultores, pero también tienen que tener un porcentaje de pérdidas, si no me equivoco, para que les llegue la ayuda. ¿Cómo se están recibiendo estas ayudas? Ya sabemos que no están llegando a todos los que lo necesitan y, sobre todo, ¿qué pasos o qué respuestas os dan cuando volvéis a llamar a esas puertas para reclamar o solicitar pues, mayor colaboración? Claro, el tema es que esos 6 millones son insuficientes para la problemática que tenemos ahora mismo sobre la mesa, y en ese sentido lo van a percibir quienes tengan a partir de un 80% de daños. Hay mucha gente que se va a quedar fuera y que está en una problemática de sequía. Esto se soluciona poniendo más dinero. Se pone también un tope de 100 hectáreas, por lo que se va a percibir unos 20 euros por hectárea, con un tope de esas 100 hectáreas, unos 2.000 euros por explotación, como máximo. Con las cifras que estaban comentando mis compañeros, pues está claro que no alivia. A mí me gustaría decir que no son 6, son 5. Pero bueno, claro, estamos hablando de 6 millones, de los cuales 1 millón es para ganadería. Con lo cual, para agricultura, que era un poco, estábamos hablando de la parte de cereal, solamente son 5 a repartir. Con lo cual, todavía es más insuficiente que si tuviéramos los 6, ¿no? Con lo cual, yo creo que sí que hay que hacer un estudio de cómo repartir o cómo va a ir ese dinero, porque evidentemente no es una cuantía suficiente. Las cifras pueden ir parecidas, o eso es lo que en la última mesa se trató, que rondan un poco lo que comentó Esther, favoreciendo un poco al tema de jóvenes. Pues ahí sí que se hizo una discriminación positiva para jóvenes, puesto porque son la gente que a día de hoy todavía no ha cobrado, muchos de ellos, la PAC del 2023, con lo cual la situación para esos jóvenes es mucho más crítica. Y José Manuel hacía mención a aquellas personas que habían hecho inversiones en maquinaria, en modernizaciones. Pues bueno, tenemos modernizaciones que todavía a día de hoy se siguen sin cobrar, justificadas desde febrero, y tenemos una 4.0 que a día de hoy se sigue sin cobrar, con toda la necesidad y las inversiones hechas. Entonces tenemos que acelerar que esos procesos empiecen a salir y empiece a llegar el dinero a los agricultores y a los ganaderos, porque es que lo necesitan. O sea, es que la situación es que lo necesitan. Y pensemos todos que no nos va a llegar un 2025 de esta situación, porque si llegara un 2025 de esta situación, el sector tiene vamos a tener unos graves problemas, porque va a haber un abandono de explotaciones masivo. Estamos teniendo ya abandonos sueltos, pues no me quiero imaginar un 25 repetido. Claro, ¿cuáles son un poco esas vistas de cara a la próxima campaña de la siembra, José Manuel? Porque estábamos hablando, pues incorporación de jóvenes, parece ser que en esa última mesa que tuvisteis sí que se habló un poquito más, en esa parte más positiva hacia las nuevas incorporaciones, pero casi van a ser los que entran por los que salen, o cómo se encuentra exactamente la expectativa de futuro. La situación en la provincia de Teruel de las incorporaciones es complicada por dos cosas. Una, porque es difícil ya de por sí incorporarse en el campo, y otra, porque además la provincia de Teruel tiene la peculiaridad de que pues la gran mayoría de municipios pues son pequeños y los servicios no están. Entonces, pues el chaval joven o la chica joven que se incorporen en el campo, pues tienen que renunciar a muchas cosas que a lo mejor en otros centros de otras comunidades autónomas, otras provincias más grandes o ciudades, pues los tendrían. Entonces, es doblemente el problema el que tenemos aquí, los problemas agrarios y los problemas de población. Por eso decimos que aquí tendría que haber una discriminación positiva, por lo menos en Hacienda, para que, ya que sufrimos todas estas cosas, todas estas penurias, de que nuestra carretera no nos permite llegar al pueblo muchas veces de lo mala que está, pues se compense económicamente vía Hacienda, ¿no? Entonces, como me preguntabas, en la siembra se presenta mal por falta de liquidez, eso está claro. Y nosotros hemos mantenido ayer una reunión, y por poner alguna cosa positiva, por lo menos de optimismo, en el tema de la 4.0 que estáis hablando ahora, hemos detectado que sobra partida presupuestaria en Madrid. Entonces, le hemos advertido a la Consejería de Agricultura que se traslade a Aragón, porque son vasos comunicantes que se puede coger ese presupuesto. Con lo cual, si todo va bien y se gestiona, podría ser que entraran casi todos expedientes. Esto es noticia de ayer. Y noticia de ayer también que tengo es que yo creo que se va a aumentar
aumentar un poco más la partida presupuestaria, después de muchas reuniones de trabajo para el tema de la sequía en Teruel, aunque no con lo que realmente quisiéramos, ¿no? Pero yo creo que por lo que se trató ayer, siempre son reuniones políticas, pero con lo que se trató ayer yo creo que algo más habrá. Pero yo te quiero advertir una cosa, mucho cuidado con, por lo menos desde la posición de Asaja, de ver cómo se reparten las ayudas, porque no sé quién somos nosotros para decir quién está más necesitado o menos necesitado, las explotaciones más grandes o las más pequeñas. Pues posiblemente una de 60 o 70 hectáreas esté necesitada, sí, porque, bueno, pues de acuerdo, pero a lo mejor una de 150 o 200 o 300, por ser más grande, igual tiene más problemas que la de 60. Quiero decir, nosotros lo que decimos es, las ayudas que haya, repártese a todos por igual, porque vamos a defender la agricultura, que defendiendo la agricultura defendemos a todos, defendiendo la provincia de Teruel defendemos a todos, y en esa línea yo creo que vamos mejor, porque si no siempre nos vamos a dejar a unos o a otros, ¿no? Con lo cual, ¿qué cantidad, qué cuantía sería la que a lo mejor podría llegar para la provincia de Teruel, que decías referente a esa conferencia sectorial de ayer celebrada en Pamplona? ¿Cómo me dices la pregunta, que no te he escuchado bien? ¿Cuál sería la cantidad económica que llegaría a la provincia de Teruel? Aludías que a lo mejor, bueno, pues de esa conferencia sectorial que tuviste ayer, podría llegar al territorio turulense. No está aprobada todavía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cosas políticas, yo no me atrevo a decir lo que pasará, pero yo creo que por lo menos necesitamos, aun con el doble de presupuesto, no vamos a llegar a mucho. Pero tú date cuenta que es que estar hablando de 5 millones para la agricultura y 1 para la ganadería, estamos hablando de 1.700, 1.500, 850... No, con lo que ha dicho José Manuel... Son ayudas que es que no llega más que para llenar un depósito de gasoil de un tractor. Manuel, el reparto no es el que ha dicho. O sea que... Esther ha hecho unas cifras. No puede ser. Esther ha hecho unas cifras con un reparto que no llegaría a todas las explotaciones. Ha dicho 80% de pérdidas y luego hay unos condicionantes. ¿Vale? Porque si metemos todas las explotaciones, la partida baja. Claro. O sea, porque el dinero es el que es. Si, como dice José Manuel, ojalá en vez de 5 tuviéramos 10, pudiéramos meter a todos y se quedaran todos en 20. Bueno, 10 o 20 para poder llegar a las cifras que ha dicho Esther. Si no, las cifras serían las que acaba de decir José Manuel. 800 euros para todos o 750. Para todos con límite de explotación por arriba. Claro. O sea, asegurado de que no va a ser el que tenga 300 va a cobrar por las 300 hectáreas y el que tenga, a lo mejor el que tenga 50 por sus 50 sí. Pero el que tenga 300 no va a cobrar por 300 porque no hay. No caben todas las hectáreas que hay sembradas. Y también hay un límite inferior para que realmente estas ayudas lleguen a los profesionales, que también es uno de los condicionantes que se ha conseguido en el reparto de estas ayudas. A mí sí que me gustaría hacer un inciso con lo que ha comentado el compañero, y es que precisamente somos las organizaciones agrarias profesionales, o sea, quienes conocemos el sector y cómo funciona desde dentro para defender qué tipo de explotaciones son más vulnerables y cuáles no. Precisamente somos nosotros quienes ponemos esa voz y esa realidad. Y desde luego todo depende de cuál es el futuro al que queremos aproximarnos. Si lo que queremos es un futuro rural lleno de agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas, tenemos que defender al pequeño y mediano agricultor. Entonces yo creo que es importante la voz de las organizaciones para poder hacer este reparto. Hablando de esa voz, de esos mensajes que lleváis reivindicando además a lo largo del año, este 2024 ha sido bastante convulso y bastante activo en cuanto al sector primario se refiere. Primero por fuera de sindicatos, luego los sindicatos empezasteis ya con las movilizaciones. ¿Se os ha escuchado desde las administraciones? ¿Creéis que efectivamente os han tenido en cuenta o continúan trabajando un poco desde esos despachos, desde esas mesas y bueno, pues de una conferencia sectorial pasan a una mesa de sequía, una reunión interna de ministerio con consejerías autonómicas? Yo creo que escucharnos nos han escuchado, ¿vale? Es decir, a lo mejor no lo que a todos nos hubiera gustado a lo mejor tener alguna reunión más o que nos hubieran escuchado más. Pero sí que es verdad que lo único que da la sensación que lo único que hacen es escucharnos, porque los resultados no los terminamos de ver. Es decir, llevamos mucho tiempo trabajando en determinados temas, uno importante que no lo hemos nombrado porque no es de sequía, pero
es la eliminación del residuo de la lana, que se lleva trabajando desde febrero con este tema, en mesas, en sectoriales. Estamos a julio y no tenemos qué hacer con ese residuo, ¿no? Entonces, escucharnos, sí. Ideas, planteamientos, líneas, sí. Pero no terminamos de ver resultados. Y yo creo que al final no solo queremos que nos escuchen, sino queremos que nos escuchen, pero queremos ver los resultados. Yo creo que la consejería en el tema de la sequía, bajo mi punto de vista, había hecho un estudio bastante bueno. Otra cosa es que nos termine de gustar al 100%, porque es imposible. No nos puede gustar al 100% jamás en la vida, porque no hay partida presupuestaria suficiente. Pero ellos habían trabajado en su primer planteamiento. Llevamos 2 mesas en base a 3. Claro, al final lo que queremos ya es, vale, ¿cómo va a ser? Y resultado. Ya. Lo necesitamos ya, porque necesitamos esa liquidez. Entonces, hace falta el resultado ya. De eso y de otras muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, José Manuel, en esa conferencia sectorial que mencionabas y además hemos aludido a lo largo de la entrevista, ¿qué conclusiones se pudieron obtener, sacar o con qué mensajes te volviste para tu casa? Yo el mensaje, la conclusión que traigo es que de agricultura y ganadería opina todo el mundo. Y lo que me gustaría es que opinara gente que sabe y gente que sepa a lo que nos dedicamos y las necesidades que necesita el sector, ¿no? Muchas de las veces estamos hablando de, por ejemplo, ayudas de la sequía y lo que necesitamos es que nos dejen trabajar. Que no nos den, no, a veces no pedimos nada, que nos dejen trabajar, ¿eh? Porque, por ejemplo, estas tormentas de verano que han caído, que en muchas zonas hacen una laborcilla ahora de vertedero hubiera sido buena, no se puede. Es que quieres coger una palada de grava de paz en un río y no se puede. Es que no podemos hacer nada, ¿no? Están legislando gente en una oficina que no entiende ni sabe de campo y nosotros somos los paganos de la película. O sea que yo lo que detecto es que todo el mundo opina del campo, pero lo que se tienen que asesorar es de la gente que estamos en el campo y de los que sabemos lo que es el campo, ¿no? Porque somos los que estamos aquí y nos están poniendo tantas trabas, nos están poniendo tantos problemas para realizar las cosas. Los cuadernos de explotación, necesitamos hacer las fotos georreferenciadas, necesitamos tener un asesor técnico, necesitamos tener una oficina con nosotros para poder ser agricultores. Esto desanima mucho a todo el sector, al que es más mayor y al que es más joven y al intermedio también, ¿no? Porque el enfrentarte con una situación de estas, que no sabes muy bien cómo funciona un cuaderno de explotación, que tienes que rellenar, que no sabes si el fitosanitario que estás echando está prohibido, pero es que además estamos jugando con un dinero que te juegas la política agraria común, ¿eh? Y estamos hablando que si no cobran la PAC, es lo único que queda en el campo, ¿eh? Porque lo demás ya vemos que son pérdidas que no hemos tratado antes, ¿no? Con lo cual esa es la sensación que me traigo, ¿no? De que todo el mundo opina sin saber. Y de cada vez hay más políticos en todos sitios que saben menos del tema de agricultura. Y igual me da aquí en el Gobierno de Aragón, igual me da en el Ministerio de Agricultura. Pero es que los de Bruselas estamos en lo mismo, ¿no? Y claro, tenemos tantos políticos por encima de nosotros que nos están diciendo a todas horas lo que tenemos que hacer, que al final pues coge un hartazgo el sector, que bueno, pues no sabemos por dónde tirar muchas veces, ¿no? Y esto crea mucha desesperación, mucho malestar y mucho mal humor a veces, ¿no? Porque sabemos perfectamente que la gran mayoría de las veces están equivocados. Y en este momento, en este punto en el que se encuentra el sector primario, vamos a aterrizar aquí en la comarca del Jiloca, la zona de Calamocha alrededores. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Se va a volver a alzar esa voz? ¿Estáis ya barajando opciones de a lo mejor una serie de reivindicaciones, manifestaciones, concentraciones para seguir luchando, bueno, pues como se viene haciendo desde hace muchos años y este 2024, yo lo mencionaba antes, con esa convulsión que ha habido en las calles, carreteras, autovías, etcétera? ¿O de momento desde los sindicatos estáis tranquilos y no contempláis esas acciones? Bueno, las reivindicaciones no se dejan en ningún momento. Sí que es verdad que ahora mismo estamos en campaña, pero desde luego, al no ver soluciones, vamos a continuar. Esto se irá planteando, no hay nada sobre la mesa si te refieres a fechas concretas, pero desde luego las reivindicaciones no van a cesar porque necesitamos soluciones y las necesitamos ya. Y no nos vale solamente con que nos oigan, hace falta que se pongan a trabajar en ello, porque depende el futuro del campo. Bueno, yo creo que ya he hecho un poco la introducción antes en este tema, me refiero. Yo siempre lo he dicho, aunque la gente no se lo piense, la reivindicación de las organizaciones agrarias es continuada, ¿no? Es cada vez que te llama una persona,
tú tienes que reivindicar pues al director provincial, al general, al que esté ahí o al de la OCA, ¿no? O sea, es continuado, este es un problema, entonces nuestras reivindicaciones son continuas, no paran. Y desde luego, pues bueno, si seguimos sin obtener los resultados esperados, pues evidentemente yo creo que no habrá ningún problema. Vamos, no es que no haya ningún problema, es que deberemos de volver a salir a las calles. Yo creo que con respecto a, como dice José Manuel, con la sectorial que hubo ayer en Pamplona, hay unas modificaciones de PEPAC bastante importantes que yo creo que eso también hay que seguir trabajándolas, y ahí es donde hay que hacer esas modificaciones, sobre todo relacionadas con la PAC. Y luego, pues bueno, yo estuve el día de antes y Esther estuvimos también en el foro de jóvenes, y creo que cada uno hizo allí sus aportaciones, sobre todo en el tema de pues todos los problemas que plantea esta PAC, y todas aquellas modificaciones que creemos que son importantes para hacerlas, ¿no? Porque desde luego que eso hay que trabajarlo. Si esas modificaciones se terminan sin adaptar al sector, pues evidentemente tendremos que volver a salir a la calle, porque nuestro sector depende de esto. Desde Asaja Teruel, Asaja en general de la comunidad autónoma, ¿cómo se ve la situación, José Manuel, en cuanto a esas reivindicaciones, concentraciones, etcétera, de las que estábamos hablando y preguntando? Bueno, siempre estamos en continua, no manifestación, pero en continua negociación, ¿no? Porque esto no es solo salir a la calle, esto es salir a la calle y una negociación detrás también, ¿no? Y nunca se consiguen todas las cosas, pero sí que se van dando pasos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que están las organizaciones agrarias. Porque no solo es el problema de política agraria común, es que hay muchos frentes abiertos. Tenemos frentes abiertos en fiscalidad, tenemos frentes abiertos en agricultura ecológica, tenemos en incorporaciones de jóvenes, te diría una lista que no cabe en un folio, ¿eh? Con lo cual, siempre estamos en plena manifestación, no en la calle, pero en plena manifestación en las oficinas, ¿no? Con lo cual, sí que vamos a continuar, lógicamente. En la calle, pues por supuesto también. Cuando en las oficinas hay casos ya de extrema gravedad que no hacen caso en las negociaciones, pues lógicamente en unión con las tres organizaciones agrarias, mis compañeras que tengo enfrente, pues imagino que los temas nos afectarán a todos por igual, pues seguramente en el verano pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Pero pues cuando reiniciemos septiembre, pues seguramente si tenemos alguna reivindicación, iremos en conjunto. Pero esto es el paso a paso de cada día, ¿no? Yo lo veo en las negociaciones en la Consejería de Agricultura, también en el Ministerio, pues el vicepresidente nacional, y estos son pasos cortos muchas veces, ¿no? Y todas las veces no se consigue lo que deseamos, y claro, por ese es el hartazgo que tiene el sector, ¿no? Pero que sepa que nosotros ahí estamos, y con una ilusión de poder conseguir cosas justas y necesarias para que el agricultor y el ganadero, sobre todo en este caso de nuestra provincia y de la comarca del Jiloca, que somos nosotros, pues podamos salir adelante, ¿no? Con lo cual, esta unión que además tenemos ahora sindical es buena, porque aunque discrepamos en algunas cosas, como siempre, la política siempre está por el medio de los pensares, pero en el fondo común, esta unión que tenemos ahora, pues es buena, ¿no? Para poder conseguir nuestros objetivos, y si no se consiguen la partida que queremos y conseguimos un poco menos, pues bueno, para la próxima vez, o viceversa, o si no conseguimos los 3 puntos en una negociación y conseguimos 2, pues nos dejaremos el siguiente para la otra, pero siempre en esta unión, como te digo, y en la línea de trabajo para el profesional del campo. Pues esperaremos que lleguen también esos logros por parte de cada uno de los sindicatos y de esa unión, como decías, para que permanezca en el sector primario. Así que, José Manuel Cebollada, gracias por estar con nosotros esta semana aquí en Calamocha Noticias. También le damos las gracias a muchas gracias Vanessa. Por estos programas, además, pues haceros eco de lo que pasa en el sector y en la zona, ¿no? La gente le agradece mucho. Muchas gracias. También decía, le damos las gracias a Vanessa Polo y en este caso también a Esther Rubio por acompañarnos en esta entrevista de Calamocha Noticias. Gracias a ambas. Gracias a vosotros.